estamos aquí. Hola, Hola. Jesús. Un video más. ¿Cómo qué has emoción. estado? ¿Ya te aliviaste? Ya volví en mi retiro espiritual. ¿Qué le no, dijeron a la retiro gente? Se han de haber aprovechado de que no Ah, estaba, Claro, ¿verdad? claro. Para no poder Fuimos defenderme, felices. porque aquí, Fuimos enfrente de mí, felices. no pueden decirme nada. Dijimos, nos despedimos de Jesús. En esta nueva etapa Empezamos. Estábamos contentos. les faltó el alma y el sazón de este equipo, fíjense. Aunque digan No, que no te creas, sí hizo falta el ruido. Ven, yo sé que sí. Sí. Pues estamos aquí ya regresamos a la normalidad, ya se nos reseteó ahí el sistema, muy padre. Y andaban ahí unas cosas, pero yo dije, voy a poner un boxer rojo y voy a salir a correr. Exacto, excelente. Yo me acordé del Como- podcast y dije, como si al debe doctor de le ser. funcionó, porque a ¿Por mí qué no, no? claro. Claro. Y aquí estamos una semana más. ¿Ustedes cómo están, amigos? Muy bien, gracias. Qué Muy bueno. bien también. De todo ha pasado en estas semanas, ¿Sí? pero estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en Qué un bueno, yo video también, más. ya que saber el Ya cuerpo, puede por girar favor. su cuello. Ya puedo moverme, ya estamos Yo contentos. si hubiera sido tú que editas, yo me hubiera puesto ahí sonidos de robot. Nada más, porque sí. Porque sí. Nada más. Para porque aprovechar la quería más oportunidad. risa. Claro, si te van a hacer bullying, pues que te hagan bullying bien. Pues, ¿no? mira. Bueno, amigos, pues antes que nada vamos a presentarnos, porque a lo mejor hay gente que todavía no nos conoce, que a estas alturas, imagínense, ya Hemos la tenido gente- nuevos suscriptores que Sí. me han estado preguntando que si en dónde los pueden ver, así que quizás hay personas que no nos conocen. A lo mejor. Sí, Entonces sí, vamos a claro. empezar. Primero las damas, por favor. Gracias. Pues para todos nuestros nuevos oyentes ahí en casita, nuestros nuevos seguidores, nos presentamos. Yo soy su nutrióloga de confianza, Arlette Holguín, y pues estoy muy agradecida y muy feliz de estar nuevamente en un video más, que estén ustedes aquí en un nuevo video y que abran sus mentes en aprender algo nuevo más, porque el tema de hoy es muy interesante y estamos seguros de que les va a ayudar mucho ahí en casita. Así es, muy bien dicho. A ver, por acá, por este lado izquierdo que tenemos. Yo soy el doctor Luis Alberto Quintana, su médico de confianza. Un saludo, estoy bien contento de estar aquí. Antes de que te presentes, para Aquí- pasarle el tiempo este de es su programa. que se enoje. Este es su programa. La gente ya lo conoce. Le mandamos un saludo a Roger, que hoy no pudo estar con nosotros. Ay, qué Ya lástima. van dos. Sí, Qué ya ves, lástima. escuchan el tono, No escuchan el tengo nada tono. que ver. Yo no tengo nada que ver. ¿Quién aquí. sabe, ¿Quién sabe? Curiosamente Pues- ya no está en el grupo. Sí, Ah, pues Desapareció del por grupo. ahí Yo dicen no que lo el borré. 80% cuenta de asistencia, ya nos Híjole, falta, Roger. no sabemos Sal, qué va a Roger. pasar. Strike 2, ¿eh? Sí. Strike 2, yo digo que al Tres strike iban 3 dos. lo denunciamos y que lo dejes sin cédula, ¿no? De una vez. Válgame tanto. Sí. Por incumplimiento. Sí, por Sí, irresponsable. Ay, no. Él es muy responsable. Convengamos. Bueno, entonces, como les decía, yo soy su médico de confianza, Luis Alberto Quintana. Muy contento de estar aquí nuevamente, compartir con mis compañeros este pequeño espacio. ¿Y usted quién es? Ahora sí, vaya. Bueno, pues yo soy nada más y nada menos que Jesús Irigoyen, soy su psicólogo de confianza, soy el alma, el sazón, el sabor y el azúcar de este equipo. Aunque haya gente que se le vaya así la boca del lado del coraje, ni modo, pues no tienen personalidad, ¿verdad? Hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada. Entonces, pues ni modo. Hay gente que le toca aguantarse, ¿verdad? Pero hablando de gente estrellada, que les dijera. ¿Por qué me volteas a ver a mí? Hoy vamos a hablar de un tema que logra como aglutinar de una muy buena manera todo lo que hemos estado hablando durante el inicio, o desde el inicio, perdón, de este proyecto, que es nada más y nada menos que los primeros auxilios físicos, emocionales y nutricionales, ¿verdad? Entonces, es un tema que me encanta porque creo yo que les hemos dado a la audiencia muchísima información con respecto a todos estos temas, pero a lo mejor ellos no saben cómo abordar, ¿no?, ciertas necesidades que puedan surgir. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con eso de allá para acá? Sí, claro. Sí, antes de como comenzar con las estrategias o empezar a describir un poquito el tema, me gustaría mencionar ahí en casita que lo que mencionemos aquí no dejan de ser estrategias para poder como pasar ese momento de crisis que están viviendo, esa circunstancia que están pasando, pero no dejan de ser eso, estrategias. Si tú ahí en casita estás sufriendo muy constantemente de crisis o cosas así que sientas que no están bien, pues es muy importante que te acerques con un profesional de la salud,
porque lo que nosotros mencionemos aquí no dejan de ser más que estrategias que a lo mejor en un momento te van a funcionar, pero no quiere decir que siempre lo hagan. Claro, Ok. y estas estrategias no Sí. sustituyen nunca una consulta propiamente dicha, ¿no? Sí, Estos son sí, primeros auxilios. personalizadas. Así es. Realmente, Sí. son primeros auxilios, ¿no, Doc? Sí, así es. En el video, no en el anterior, pero en el antes. Anterior. Ándale, sí, exactamente. Cuando yo daba algunas experiencias que compartía, Jesús ya lo decía, esto es algo de rescate, esto es algo de primeros auxilios, o sea, era como una introducción al tema de hoy, pero como dice Arlet, no es para utilizarse de diario, no es para tomarse como una terapia, o sea, no hay nada que pueda reemplazar una terapia con un profesional de la salud. Sí, claro, Así que es. vaya personalizada. Y dentro pues del área nutricional, dentro de los primeros auxilios, pues podríamos rescatar lo que viene siendo a lo mejor cuando una persona tiene como algún atracón. Y lo me volteé a ver. Sí, es que- Como alguien de aquí. Sí, algo, ya te conocemos, Jesús. Como alguien de aquí. Dejen de exponerme. Pero- Por eso no vengo. Pero es el pasado, diles. Por eso- el por eso pasado. no En vengo. eso estamos trabajando. Por eso no vengo. Más bien por eso no se enteraron. viniste, Por eso no porque- vengo. ¿Eh? Por eso no viniste. Sí, Estaba sí. ocupado comiendo, sí. No pudimos interrumpirlo. Sí, sí, ahí en casita están sufriendo de atracones. ¿Qué es esto? Básicamente, pues si tú tienes como un momento en el que necesitas estar consumiendo y consumiendo y consumiendo alimentos sin parar, o ya sea que tengas como pues cierto como crisis de ansiedad. Dentro de nutrición podemos rescatar que a este tipo de pacientes pues hacemos como las recomendaciones de no consumir cafeína, no consumir alcohol, contemplar mucho los alimentos que no sean ricos en azúcares, porque esto pues puede potencializar más en estas crisis y que se aumenten más. En cambio, como una de las recomendaciones que podemos dar rápidamente sería como que consuman agua, tomen agua, algunas infusiones calmantes como la manzanilla, y pues que estén muy conscientes de lo que están consumiendo. En este caso podría ser que traten como de tomar atención en las texturas, sabores, colores. O sea, mindfulness llevado a la alimentación. Sí, ¿no? ujú, sí, Ok. sí, para como cambiar el chip un poquito de lo que está pasando en nuestra mente Ujú. y pues que se centre en estas características. Oye, y una de las cosas principales, antes de pasar con este tema, porque yo tengo una pregunta directa al doctor, váyale pensando, porque lo voy a exponer aquí delante de la gente. Es bien interesante también como plantearles ahí a la gente algo que a mí me ha servido, entender que el hambre es una respuesta natural, Sí. ¿no? Porque hay gente que no está acostumbrada a sentir como hambre, ¿no? Y quieren sentirse saciados todo el tiempo, y es complicado, ¿no? A nivel nutricional estar saciado 100% todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, e incluso a lo mejor a este tipo de pacientes que, porque nos ha tocado verlo en consulta y lo hemos estado trabajando juntos, que tenemos pacientitos que a lo mejor duraban hasta los 2 días sin comer, porque Ujú. ellos decían que se sentían saciados. Ujú. Entonces, lo que hemos estado trabajando con ellos, y aquí es muy importante, porque no se puede como trabajar de la misma manera que un paciente normal que tenga otros objetivos. Tenemos que comenzar con cantidades muy, muy, muy pequeñas Ok. y que se asimilen mucho a los gustos que ellos tienen, Claro. para que así poder ir adaptando el cuerpo, a la mente, a la persona, Ujú. a ir estableciendo sus tiempos de comida. Ok. Ok, entonces un plan alimenticio no tiene por qué ser una guerra ni una tortura, ¿no? Sí, no. Y ahora sí vamos, esto lo voy a A disfrutar. ver, vamos a ver. No, más bien sí Échale es, tu ronco es pecho. darle crédito, porque realmente ver. el término primeros auxilios nos lo chutamos de la medicina. ok, Entonces, ok. más bien mi pregunta va dirigida hacia qué son los primeros auxilios y qué se puede entender como primeros auxilios. Ok, bueno, los primeros auxilios, como dice Jesús, normalmente los utilizamos en el área médica. Ujú. Que alguien se desmayó, que alguien se cortó, ¿qué es lo primero que vamos a hacer Llevarle una coca. antes? Si se desmayó o si se cortó. Las dos. Porque ahorita Se dije, le va a ver sangre, ahorita se sí. va a morir. Una coca se y un le bolillo. va a bajar la presión. Claro, coca y ok, bolillo, ok, ¿no? ok. Yo ahí tengo mis primeros auxilios, una coca y un bolillo verde, el bolillo vaya, toca cambiarlo, pero ahí Sí, está. pues sí. No, primeros auxilios es qué vamos a hacer en ese momento, Ok. o sea, en el ya.
para controlar la situación mientras que se decide si lo llevamos al hospital o si ya pasó o qué es lo que vamos a hacer. Entonces, los primeros auxilios es lo primero, ya como el nombre lo dice. Controlar una hemorragia, Exactamente. atender a alguien desmayado, Exactamente, sí. convulsión. Sí, exactamente. Sí. Hay una amputación, alguien se cortó, hay una hemorragia por alguna situación de este tipo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? El primer auxilio, pues es presionarlo. Presionarlo con lo más Presionarlo, limpio. Cuídate, así. ¿O no? Presiona. No, Ah, ya cuídate, está. haz caso, ya estás grande, ¿no? Ya estás igual que yo. Ya con lo del baumanómetro. No hablamos de ese tipo de presión. Sí, no, parece que ya se nos hizo costumbre. Ah, bueno. No, mira, oprimirlo, Ok. presionarlo, Ajá. poner algo encima, a ver cómo... Sí, Sí. generar así un push. Exacto. Sí. Para evitar ese la en inglés. Claro. Somos bilingües, ustedes, ¿no? Es Hay que que invertir también en educación, en gente. Estados Unidos ya Claro. también nos miran. Claro, oye, hay que invertirle, hay que invertirle. ok. Sí, Ya abrieron el como Lincoln, que- ¿eh? Básicamente poner como una barrera. Sí, para evitar, por ejemplo, alguna hemorragia, ¿no? Sí. Ya abrieron el link, sí. Ajá, por cierto. Y los No nos patrocinan, no pero nos muy buenos patrocinan, amigos. Si quieren, Pero los cursos empiezan Betty- el 8 de septiembre. Sí, Betty, muy buena amiga, Que ahí la van a ver. ¿Ya se familiar metió? mío, ¿Ya así se que metió? sí. Al inglés. ¿Ya se metió? Claro. Ya. ¿De verdad? Si antes Ahí no nos voy a- hablaba, ahora. No, pues anda ahora menos. insufrible. Insufrible va a estar. Bueno, yo sí hablo inglés. No, yo también. Por tú. Yo también. Por eso, ya, yo No, ya no se sentía crean. la presión. Entonces, No, por eso. déjenme les cuento algo, tomé la amigos. A ver. decisión. Hemos tenido pacientes en los que los hemos tenido que tratar en inglés. En inglés. Ahí donde. Yo dudaba de la capacidad de aquí de mi compañero, pero sacó la casta Así es. y la Sí, verdad sacó adelante a la paciente en inglés. Ahí como lo ven con esa cara. Sí, Tan la verdad hermosa. sí. Yo no estoy aquí por bonita, diría Belinda. Bueno, no sé. Sí, pues, yo ya me andaba quedando atrás, entonces pues, Sí. Es que tienes Hay que ser la que- protagonista sí. en todo, ¿verdad? Claro. Sí. Exacto. Muy bien. Oiga, Doc, y por ejemplo, con Entonces- respecto a los primeros auxilios, yo había leído que cuando algo te corta, ¿no? Te entierras algo que no es adecuado sacarlo, porque eso precisamente es un obstáculo para que no te desangres. Puede haber varias razones por las cuales no se deben sacar. Ok. Por ejemplo, hay cierto material de construcción Ujú. y incluso de pesca, por ejemplo Los anzuelos. anzuelos. Ajá. Ellos entran y ya están diseñados que tienen un ganchito para ya no poder retroceder. Ok. Entonces, si yo los saco a fuerzas, voy a desgarrar el tejido. Ok. Entonces, esa es una de las razones. El yo tratar de sacar lo que sea, una varilla, un clavo, lo que sea, Ujú. puedo desgarrar el tejido. La otra es que pudo haber entrado y cortado una arteria o una vena y estarle haciendo como tapón. Ajá. Al momento en que yo lo retiro, sale la sangre y se me puede desangrar. Entonces, a ver, para la gente que nos está viendo y en algún momento puede llegar a ocurrir, ojalá que no, pero pues es algo que no controlamos. Si alguien llega a enterrarse algo, cualquier objeto que sea, llevarlo a urgencias inmediatamente, Inmediatamente. pero con el objeto. Claro, Sin no retirarlo. no sin retirarlo, es con el objeto, se protege la extremidad o lo que haya sucedido. Hay un video, de hecho, que estaba viendo el otro día, de una persona que se entierra una varilla en el ojo Dios mío, y lo santo. trae hasta aquí. Entonces, lo que hacen ellos es poner un vaso o dos, los que sean necesarios, Ujú. y luego, después de poner los dos vasos, ponerle una venda o ponerle una playera para que el vaso O el ajuste. baumanómetro. O el baumanómetro en el caso de mío. No, pero ¿para qué hacer eso? Porque en el susto, en un enfrenón o en algo, y la varilla llegue a tener contacto con alguna otra superficie y puede enterrarse, y a lo mejor no había hecho tanto daño, y con el movimiento se entierra más, se lastima, entonces daña otras, otras estructuras anatómicas. Ok. Entonces lo que hacen con eso es tratar de que la varilla no se mueva y no la toque nada. No es indispensable que hagan eso, o sea, lo importante es lo que decía Jesús, no extraer nada, o sea, si ya se enterró algo, vayan a urgencias, hablen a un médico de su confianza que lo valore y les diga si se puede o no se puede. Nosotros, por lo general, se supone que debemos de estudiar la anatomía y debemos de saber dónde van las venas más importantes, los nervios,
los músculos y todo esto. Entonces, Ajá. si yo veo un objeto en tal parte, yo digo, híjola, ahí pasa este nervio. Ujú. Por ejemplo, aquí es muy común que nosotros algo choquemos y sintamos que Como, hormiguea, así como corriente eléctrica. Sí. Sí, sí me ha pasado. porque ahí va un nervio. Entonces, cuando vamos a hacer una pequeña cirugía, aunque sea una cirugía superficial, Ujú. tenemos que tener mucho cuidado porque si nos llevamos ese nervio, dejamos a la persona sin movimiento en estos dedos. ¿De verdad? Sí. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, si tienen alguna situación, no se hagan los valientes, no traten de sacarlo, mejor vayan a urgencias. Ok, sí, porque sí he visto, ¿no? Que a veces la reacción instintiva, por a lo mejor lo muy sorpresivo que puede ser, es retirar Sí, inmediatamente exacto. el objeto o el cuerpo que atravesó y había leído que es contraproducente, pero qué mejor que pues traerlo aquí a colación y que un médico, ¿verdad? Que nos diga si es cierto o no. Pues fíjense que, como ya les dije ahorita, realmente la psicología nos chutamos varios términos de la medicina, la realidad es el ni modo, ¿verdad? Sí, Y hasta la metalurgia, ¿no? Les gusta piratearlos. Ni modo, lo hacemos con más clase. El punto es que de cara a los primeros auxilios psicológicos, aquí tenemos, digamos, diferentes categorías. Uno de ellos, que a lo mejor son los que conocen ustedes, es el grounding. Son estos ejercicios que es para que regularmente se les dice a las personas cuando están ansiosas, ¿no? O Así cuando es. se ponen nerviosas. Que yo qué sé, inclusive en actuación, por ejemplo, les dicen lengua al paladar, respirar profundo, ¿no? Y luego soltar, y así inhalar y exhalar. Luego están también el mindfulness, por ejemplo, que incluso puede contar como primer auxilio psicológico, porque hay evidencia científica suficiente que ha logrado comprobar que el mindfulness logra reducir hasta en un 70% los ataques de ansiedad, ¿no? Pero como todo lo psicológico, realmente requiere práctica. Así Requiere es. que sea un ejercicio diario para que muestre la eficiencia adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué son exactamente los primeros auxilios psicológicos? Es cuando ustedes identifican a una persona que va a entrar en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico, que empieza a hiperventilar, que empieza a sentir que se va a desmayar, que empieza a sentir como que está taquicardia, se le seca la boca, en fin, diferentes cosas. Ustedes pueden hacerlo, obviamente, a través de texturas. Una de las más fáciles que me gusta a mí es, por ejemplo, el hielo. Utilizar hielo cuando, inclusive les puede servir a ustedes que sienten muy ansiosos, pueden utilizar hielo, ponerlo en las manos y concentrarse en esa sensación. Porque la respuesta biológica es muy sencilla. El cuerpo no tiene la capacidad de concentrarse en dos sensaciones intensas a la vez. Entonces tiene que elegir. ¿Y qué va a elegir siempre? Decir, a ver, estás agarrando hielo, necesitas darte cuenta que lo estás haciendo. Entonces te concentras en eso, en la textura del hielo, en la sensación, en la temperatura y logras volver al momento presente. Realmente ese es el antídoto de la ansiedad, estar en el momento presente. Ese sería básicamente de los primeros auxilios psicológicos. Sí. ¿Le ha tocado aplicar alguno? Sí, no sé si recuerdan que yo les comentaba que yo padezco de ansiedad. Entonces, Los tres aquí, la gente que nos ve también, es que después del Sí, pues sí, cobicho, De pandemia. después del ya, cobicho cualquiera. quedamos todos bien tronados, ni modo. Pues sí, la verdad. Pues el caso es que a mí me gusta imaginarme así que la ansiedad, uno empieza a agarrar vuelo y empieza a volar. Y el grounding es aterrizar. Entonces Qué volver bonito. otra vez a la tierra. No sabía que era por eso. Entonces, sí, pero también en mis ratos libres. Entonces, el hielo es algo muy útil porque el hielo causa una sensación de, pues no sé, de algo. Entonces, lleva la mente completamente a concentrarse en el hielo y ya cuando menos piensa uno, ya no está pensando en la ansiedad. Claro. Pero, hay un pero. No, ya me Sí, va a arruinar la carrera. Sí, ni modo. Que no siempre Cero. es... No siempre funciona. No, deja tú eso. Que no siempre es fácil conseguir hielo en el momento que te Claro, está a lo mejor dando. estás en la calle, ¿no? Sí, en el porque, carro. mira, yo les comentaba, la peor crisis que me ha dado, yo estaba en el consultorio. Ah, ¿el la que seguro? nos platicó la última Sí, vez, entonces, ahí donde pasa al Oxxo y no, pues llévese una bolsota. El doctor con el pipi la noche. Sí. Pero, entonces, cuando estás ahí, ¿qué haces, no? O sea, ¿cuál es otra manera? La que a mí me ha funcionado es, muchos dicen el contacto, ¿verdad? Con alguien. Por ejemplo, si estás con un amigo, una amiga o alguien, el hecho de que te toquen. Pero en mi persona, si yo estoy teniendo una crisis de ansiedad y a mí me tocas aquí, Te pone, se pone violento. sí, no, Eso es candela. No busco quién me la haga, sino quién me la pague. y ahí
aplico el grounding. Claro. Sí, ya Ya, aterrizo ahí al está, otro y y, la- aterrizo yo y en mi aterrizo crisis. No, no Y se se crean. acabó. Dos Y pájaros. volvimos. No, si a mí, volviendo al tema, si a mí me ponen la mano así, a mí me molesta. O sea, me hace sentir como un peso, Ok. que se supone que también me quita la ansiedad, pero como que me causa más ansiedad, Por la sobreestimulación. probablemente. Ujú. Entonces, lo que a mí me funciona, por ejemplo, es en el brazo, o aquí, en la espalda, Ah, y así. Entonces, y si no hay nadie de mi confianza, ok. entonces yo mismo, Ah, funciona también. sí, con yo usted mismo, así, Ok, así. Y no me veo, solamente estoy así. ok. O sea que si me ven un día que estoy diciendo así, ya saben que me está dando una crisis. Ajá. No, Y yo, no ay, se se crean. quiere mucho el yoga, ¿no? También, por Sí. ejemplo, hay otra técnica que es parte del grounding, que es utilizar los 5 sentidos, ¿no? Que es 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas oler. Ese ¿Verdad? es muy bueno, no, ese Sí. es muy bueno, Ajá. muy, muy bueno. Solamente que necesitas práctica. Claro, Sí. y Porque- además pierde su eficiencia, ¿eh? Sí, Una vez más, va a haber un disclaimer aquí al inicio, porfa, lo pones una leyenda, que esto nunca va a sustituir una experiencia en cuanto a la consulta propiamente. Sí, sí. ¿Qué iba a decir, perdón? no, pierde? que continuaras con los Ah, 5. bueno, Pero te entonces, decía que necesita uno práctica, porque Sí. hay veces que está uno y dice, híjole, ¿qué eran? ¿5 qué? ¿5 qué? Y está uno, me estoy muriendo, ¿5 qué? ¿Cinco qué Entonces, era? sí, 5 qué. Entonces necesita uno decir, bueno, me voy a concentrar en buscar 5 cosas. ajá, Y ya cuando busca las primeras 5, ya Sí. empieza uno, ok, la siguiente voy a, otro. Pero sí necesita uno práctica de, cuando menos las primeras 5, claro. que Sí. es cuando agarra uno la atención ya de las cosas y deja la ansiedad a un lado. Exacto, Sí. entonces aquí hay que aplicar los sentidos, por eso son 5 cosas, porque al final son 5 sentidos, ¿no? Entonces son 5 cosas que puedas ver, ¿vale? 4 cosas, perdón, que puedas tocar, 3 cosas que puedas oler, 2 cosas que puedas escuchar y 1 cosa que puedas probar. Puede ser agua, puede ser algún dulce por ahí, lo que sea que tengan a la mano. Entonces, es una técnica muy útil, muy sencilla, que se puede aplicar en cualquier caso, pero necesita práctica, Sí. necesitan ustedes estarle intentando y también no dejarle todo a esta técnica. Sí, exacto. Claro. Les cuento una experiencia. Por favor, usted le pregunta al santo si quiere la veladora, no, usted llega y la pone. Eh, en una ocasión, y les digo que necesito una práctica, pero sí funciona, porque en una ocasión, pues no tenía una crisis de ansiedad tan fea, pero sí sentía así como que apretado el pecho, sentía así raro. Entonces, como que hay veces cuando uno tiene una crisis de ansiedad, como que por dentro está acelerado. Ok. O sea, quiere salir corriendo, pero a la vez no quiere, y Ujú. este y el otro, y hace esto y hace el otro y aquello, y a la vez no quiere hacer nada. Entonces dije, bueno, tengo que controlarme. Empecé a hacer respiraciones, no funcionaba. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me acordé de de los 5 sentidos. Entonces Ujú. dije, bueno, pero ¿cómo empiezo? En la crisis. ¿Cómo era? Sí, ¿cómo era? Entonces, ¿Me bueno, limpiaron? a ver, ¿qué veo? ¿Qué veo? Entonces dije, bueno, veo un sillón, veo esto, ok, ¿qué sigue, qué sigue, qué sigue? Y entonces, pues los sentidos, ¿no? O sea, Claro, esa es la hay que clave, recordar por los eso son sentidos. 5, o Ajá. sea, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo...? Y entonces, dice, pues, ¿qué puedo leer? No sé. Pues bueno, me quité el zapato. Oliendo Dorito. Sí, pues sí. Todo el consultorio. Entonces- Qué fantasía, Entonces, ¿no? dice, Puro pues queso ya cremita. subí aquí. Entonces, en ese momento, Ajá. pues, me solté riendo, ¿sabes? Dije, o sea, ¿Qué estoy ¿qué haciendo? estoy oliendo? Y entonces... Dijo, necesito ir con el podólogo. Sí, ahí me di cuenta que... Que tenía pie de atleta, ¿no? Sí, que pobre mi familia, pobre mí. No, entonces, hagan de cuenta que en ese momento me solté riendo Sí. y, como le digo yo, aterricé. Ok. Entonces dije, me estoy riendo, no me estoy muriendo, no pasa nada, tranquilo, mira, ya me relajé y ya Sí. Entonces, el hacer este tipo de prácticas, como dijimos, son los primeros auxilios, Ujú. es lo primero que tenemos que hacer en una crisis para no darle rienda suelta. Porque esa es otra cosa que tenemos. ¿Para qué son los primeros auxilios? Ya dijimos qué son, o sea, ¿por qué primeros ¿En qué auxilios? consiste? Sí, pero Ujú. ¿para qué? ¿Por qué son importantes? Porque si nosotros no damos los primeros auxilios, por ejemplo, en una persona que se está asfixiando, Ujú. no hacemos la maniobra de Heimlich, que es
pues básicamente pasar nuestros brazos por la parte Y así, luego con esto y hacer como una, palanquita, ¿no? exactamente como una J así. Ujú. Entonces, si no hacemos eso, la persona se va a asfixiar y la persona puede perder la vida. Entonces, con la ansiedad, si nosotros no hacemos algo de primeros auxilios, nuestra mente va a seguir volando y va a decir, es que ya estoy sintiendo otra cosa, y es que ya se me está enchuecando la cara, Sí. y es que yo creo que ya me está dando un derrame, Y luego la taquicardia. y luego la taquicardia, y luego ya no puedo respirar, Y empiezan a y temblar. empieza a temblar, y luego, o sea, entonces se va poniendo grave la situación. Así es. Entonces, para evitar eso son los primeros auxilios. Maravilloso. Sí, e incluso también, pues ya abordamos como en este caso de ansiedad, estrés y todo eso, pero incluso si alguna persona que tengamos cerca o que veamos que se desmaya o que su azúcar baja, que es hipoglucemia, Ujú. desde el lado nutricional y desde mi pensamiento, pudiéramos utilizar lo que viene siendo, ya lo hemos descrito en anteriores videos, que los carbohidratos se dividen en dos, lo que es carbohidratos simples y carbohidratos complejos. ¿Me estás diciendo que la nutróloga recomienda comer carbohidratos? Aunque digan los que tontos que no se puede. Sí, No pero puede ser. Yo vi un sí, TikTok que decía lo contrario. pues no, o sea, por eso digo, desde mi criterio. Desde la ciencia Sí, real, sí. sí. Ajá, porque en este caso que se necesita como elevar rápidamente el azúcar, si pudiéramos utilizar lo que vienen siendo los carbohidratos simples, que no dejan de ser más que refrescos, Algún jugos, pastelito, chocolate. ajá, sí. Ujú. E incluso específicamente en este tipo de casos lo que pudiéramos utilizar sería algún jugo Ujú. de frutas, algún refresco, algún dulce, que estos serían los tres principales que nos ayudarían como a elevar rápidamente el azúcar. Sin embargo, si consumimos o le damos a ese paciente un chocolate, un pastel, como ya tiene presencia de grasa, Ujú. pudiera ser un poco más lento. Entonces, como lo que estamos buscando es que sea esta subida de azúcar rápido para que ese paciente pues reaccione, principalmente pudiéramos utilizar estos tres alimentos. Ok. Pero también ya posteriormente que hayamos obtenido ese objetivo, podemos utilizar un carbohidrato complejo, que ya sería como un pan, una galleta, una fruta, que esto nos va a ayudar como a que sea más sostenido y que no haya esa subida y baja de repente y el paciente vuelva a ese estado nuevamente. ¿Un plátano funcionaría? Sí, Sí, funciona. Estamos hablando de que no es de que siento que me voy a desmayar, Ajá. porque esto, y ahorita desayuné así un desayunote, tráiganme una coquita. Ajá. No, yo no es siento, en yo- ese Sí, caso, no. los primeros, sí. Y saco aquí una hielera. Y Los aquí- primeros auxilios de la hipoglucemia es, por ejemplo, tenemos el mes patrio que ya viene, Ujú. donde es Ay, muy qué común fantasía, esto. los tamales, ahí vienen. Sí, ya Qué sé. rico. Pero fíjense que en el desfile es muy común que los Sí, niños sí. se En desmayen. los honores, siempre había un niño ¿Por qué? desmayado en los Sí, honores. ¿por qué? Porque normalmente saben que van a estar enfrente, no desayunan, Y el solazo. el sol, Ujú. entonces no desayunan, están en el sol y todo esto hace que baje la glucosa. Ahí sí está Sí. permitido al 100%. De urgencia, una Sí, emergencia. sí, ¿no? o sea, Exactamente. estamos diciendo que esto, o sea, en este caso de emergencias que necesitamos que el paciente pues reaccione, Ujú. pero lo que debemos utilizar, o sea, dentro, y es lo más común, porque, o sea, podemos utilizar otras estrategias que una cucharadita de miel, una cucharada de azúcar disuelta en poquita agua, pero estamos de acuerdo que es más accesible el conseguir un refresco o un jugo en cualquier esquina en alguna tienda Claro. y podérselo dar a esta persona. Claro. Entonces, lo que podemos utilizar es jugo de fruta, refresco o un dulce, pero contemplando que no sea chocolate, un pastel, una galleta, porque ya tiene presencia de grasa y va a ser un poco más lenta esa subida de azúcar, y lo que necesitamos es que sea rápido. Lo más rápido posible. Ujú, Ok. sí, sí. Fíjense que dentro del consultorio psicológico, yo también enseño a mis consultantes estas técnicas, ¿no? Obviamente todo es personalizado. Hay algunos que les sirve mucho la respiración, otros la psicoterapia, otros el escribir, otros cuestiones relativas al cuerpo, en fin, ¿no? Dependiendo de cada uno y de sus necesidades y gustos, es como se adecua. En el caso, por ejemplo, de la medicina,
¿qué afecciones usted reconoce como necesarias para educar al paciente en cuestión para evitar alguna tragedia aplicando los primeros auxilios? Bueno, sin irnos muy lejos de los carbohidratos simples, Ujú. en las personas diabéticas es bien importante que tengan, sin caer en la tentación, que tengan algo de carbohidratos simples como un jugo, una coca o algo ahí, Chocolate, ¿no? un Cosas así. chocolatito o algo, porque hay veces que por alguna razón no desayunan o se les pasa la dosis de la insulina, entonces empiezan a tener una reacción de hipoglucemia. Ok. Entonces ahí es bien permitido, aunque sea diabético la persona, En palabras que se le- mortales, ¿qué es la hipoglucemia? que se le baje el azúcar. Básicamente. Un bajón de Un azúcar. bajón de azúcar. Entonces ahí sí. ¿Qué otra cosa? Pues en los desmayos, es muy común que aquí, por ejemplo, Jesús se nos desmaya. Sí, se nos va a desmayar, se nos va a desmayar. Me caigo como Sí. condorito con las Sí, piernas. entonces, sí. Y inmediatamente las personas, Jesús, levántate, levántate, levántate. cachetean al otro, Sí, y lo quieren levantar y Aprovecha. sentar y Sí. parar. Pues no, o sea, se está desmayando porque, esto déjenme hacer, esto es bien importante. A ver, por favor. Muchas personas se asustan con el desmayo, Ujú. dicen, es algo muy grave, pero no. Lo que pasa es que el desmayo es una protección del cerebro. El cerebro trabaja con azúcar y trabaja con oxígeno. Ujú. Y cuando falta alguno de esos o detecta que hay un bajón, entonces el cerebro es bien inteligente y dice, bueno, voy a desconectar lo que no sea necesario. Por ejemplo, no necesito estar en el chisme, no necesito estar viendo, Ujú. no necesito estar hablando, no necesito estarme moviendo. Voy a desconectar todas esas funciones y a concentrarme con lo que tengo en el cerebro y en los órganos vitales, Ujú. el corazón, El sistema el parasimpático. pulmón. Sí. Exacto. Ujú. Entonces, cuando se desmaya la persona, no es levantarlo, o sea, no es despierta, unos cachetadones ahí, no, es recostarlo, elevar sus extremidades, ¿para qué? Para que la sangre corra más hacia el Ponerle las cerebro. rodillitas así. Yo me acuerdo que Si en no clase usted nos tenemos- explicó que se usaban exacto. las rodillas así. Eso es lo más fácil porque hay muchas veces difícil encontrar algo y es muy cansado obtenerlo. Y lo imagínense, Sí, si de miden que- lo que yo, imagínense. Sí, exactamente. El doctor, ¿cómo te va a cargar? Imagínate. Entonces, lo ideal es pues recostarlo Ujú. y doblarle sus rodillas y darle su tiempo. Ok. Darle su tiempo, entonces no pasa nada. Ya verificamos que está respirando, pues no pasa nada. Eso es algo bien importante para los que nos ven allá afuera, que tengan la tranquilidad de que si se desmaya la persona, tratando de levantarla, no van a resolver nada. Al contrario, van a La empeorar pueden las hasta cosas. lastimar y lastimarse Sí, ustedes. Y por exactamente. ejemplo, en afecciones respiratorias como el asma, porque mucha gente a lo mejor es nueva con respecto al asma y no cargan el salbutamol o los inhaladores. El asma, bueno, a mí me gusta dividirlo en asma bronquial y asma alérgica. Ok. Muchas veces se confunden estos dos. Asma bronquial es normalmente diagnosticado desde niño y lo va a tener por lo general casi toda la vida. Ujú. El asma alérgica puede ser diagnosticada de niño, pero pues, normalmente cuando van creciendo se va quitando Ah, ok. y se va controlando. Ujú. Sin embargo, una vez que una persona ha tenido una crisis de asma, ¿qué quiere decir una crisis de asma? Que se cierren los bronquios y que empiecen a chiflar. Ujú. Es bien común que cuando respiran, desde lejos se Se escucha. escucha un... Ok. Eso es que cuando escuchan a alguien así se le están cerrando los bronquios. Y entonces hay que o llevarlo a urgencias o darle su inhalador. ¿Sí? Ujú. Entonces, cualquier persona que haya tenido una crisis de este tipo, es bien importante que cargue siempre un inhalador. Ujú. El Especialmente que sea eso. prescrito por el médico, ¿eh? Ajá. Sí, claro, porque tenemos salbutamol, salmeterol, Ujú. tenemos ipratropio, tenemos fluticasona, beclometasona. Entonces, si ustedes han tenido una crisis esta, pues por lo general ya los ha revisado un médico y a él es a quien tienen que preguntarle cuál es el que debo de cargar. Ujú. Sí, por lo general, así casi en todos los casos siempre recomendamos salbutamol o salmeterol, porque ese es el que abre los bronquios. Ajá. Los otros desinflaman y son un poquito más lentos, pero el salmeterol y el salbutamol abren muy rápido los bronquios. Pero consulten a su médico. Sí, sí. ¿eh? No se van a andar Ahí automedicando.
tengo un paciente que siempre pedía, ahí en el seguro, siempre pedía 3, 4 botecitos de salbutamol. Y yo, ¿por qué? O sea, usted no tiene, no tiene Usaba alma. 3 al mismo tiempo. Sí, sí. Es que ese es oxígeno. Las personas le llaman oxígeno. Y dice, es oxígeno. Entonces, cuando a mí me da la ansiedad, Sí. yo me pongo. Y le dije, bueno, interesante. ¿Y cómo se lo pone? Se lo ponía y luego inflaba los cachetes. Y luego después lo echaba como si fuera humo de cigarro. Ahora sí que no le daba el golpe, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, ese no estaba funcionándole para nada. Para Pues nada. no, era un efecto placebo. Exactamente. Era un efecto placebo, un Ujú. efecto grounding, un Sí. efecto, lo que ustedes quieran mencionarlo, pero le quitaba. Pero estamos hablando de un medicamento. Entonces ese medicamento puede alterar el ritmo cardíaco, puede Sí, puede tener algunas taquicardia. cuestiones secundarias, Sí. ¿no? Entonces, Cuando como lo decía necesitas. Jesús, siempre que sea prescrito por su médico, Sí. por su psicólogo, por su nutriólogo, o sea, Ujú. no se automediquen, no porque lo vieron en TikTok, También no porque ahí, lo vean. también ahí, Ojo, por sí, cierto, ahí. espérame tantito, porque ahí, por cierto, que me he enterado allá afuera, no voy a decir nombres porque aquí el rancho está chiquito, pero yo me he enterado allá afuera que andan muchos psicólogos queriendo medicar. Sí, los psicólogos no somos médicos, los nutriólogos no son somos médicos médicos. tampoco, ¿sí? Ujú. Para que tú como psicólogo quieras medicar, necesitas primero estudiar la licenciatura en medicina, primero, Sí. ¿sí? Sí. Pero nosotros como psicólogos no estamos autorizados ni capacitados para medicar. No que lleve un curso de farmacopsicología, yo también lo llevé y la llevé en la carrera y eso no me da la facultad para medicar. ¿Sí? Necesitan tener mucho cuidado con eso. Ayer, pues te envié una paciente Sí. que ya la vimos en conjunto. Yo Sí, le les explicaba, y yo le explicaba a ella y a su mamá que estas situaciones no se pueden atender nomás como médico porque yo la voy a mantener drogada. No se pueden tratar nomás con psicología porque probablemente el psicólogo no va a poder, porque ella está distraída, porque ella está ansiosa, porque ella está... Entonces, es una cosa que se tiene que tratar en conjunto. Ujú. Y una vez que logremos sacarla de la crisis, entonces la alimentación va a entrar y va a tener una influencia muy positiva. Ay, espérate a que la todo. conozcas, hija, espérate a que la Entonces, Ya me fui preparando. entonces el punto es lo que dice Jesús. Y ya se nos está terminando el Sí. tiempo. Sí. Entonces, eso es muy importante. No, si usted es psicólogo, no es médico, no se meta con los medicamentos. Mejor trabaje con un médico. Ujú. Si usted es médico, no trate de resolverle toda la vida y decirle, porque yo conozco médicos que le dicen, es que no tiene nada, no tiene, déjate de esas chiplerías. Entonces, quizás sí sean chiplerías, pero no es la manera de decirlo, no es la manera de abordarlo. Ujú. O sea, hay maneras psicológicas que aunque yo llevé un semestre de psicología, pues no sé lo que ustedes les enseñaron, Ujú. ¿sí? Entonces, es así como que... No sabe leer mentes, por eso Sí, no sí, llegó a ese exacto, punto. Exacto. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. ¿Ok? sí, claro. El tema de primeros auxilios es muy extenso. Hemos tratado de darles una Una probadita probadita. de las 3 áreas. En las 3 áreas se aplica este término. En las 3 áreas, como ustedes pudieron ver, hay situaciones de peligro. No tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos la disponibilidad y la disposición de que si ustedes tienen preguntas, por favor, mándenos Así es. mensaje Aquí y abajo. nosotros o lo vamos a abordar por este medio o lo vamos a abordar directamente con ustedes. Ujú. Si son de aquí de la región, podemos agendarles una cita presencial y si son de fuera, podemos agendar una cita vía telefónica Claro, o sí. videollamada. La distancia no nos va a Entonces, detener. sí, así No, es. Ustedes no se limita. preocupen por Sí, El eso. chiste es que ustedes estén mejor. Sí, ya para ir concluyendo este video, pues desde el área nutricional, como se pudieron dar cuenta y como lo hemos estado, bueno, he estado diciendo en los anteriores videos, la nutrición no está peleada con ningún alimento, o sea, todo es cuestión de equilibrio, de balance y que nosotros sepamos e identifiquemos mejores elecciones de alimentos. Todos los alimentos pueden funcionar en diferentes estrategias, en este caso, como ya mencionamos, los carbohidratos simples, que básicamente son aquellos que son ricos en azúcares, nos pueden ayudar mucho a poder superar, esta crisis que estemos pasando en este momento. Entonces, en este tipo de circunstancias,
pueden ser útiles y nos pueden funcionar, sí, se recomiendan, sí, todo depende en cantidades y en qué circunstancias los estamos consumiendo. Situaciones muy puntuales, Sí, ¿no? sí, Emergentes, claro, como sí, ya como se ya mencionó. lo mencionamos. Ujú. Entonces, los alimentos nos pueden ayudar mucho si nosotros logramos identificar en qué estrategias y en qué cantidades nos pueden funcionar. Entonces, si tú tienes dudas y quieres saber más, te puedes acercar con nosotros, conmigo, y aquí te podemos dar una asesoría de nutrición. Ay, amigos, pues qué bonito, la verdad, pero pues ya, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo, Sí, uno ya. tiene que chambear, tiene que sacar adelante la economía de este país, ni modo, nos tenemos que retirar, pero no sin antes recordarles que se suscriban, le piquen a la manita like y aparte activen la campanita para que no se pierdan Compartan ninguno con de sus nuestros amigos. videos. Compartan con esa vecina que es especialista en todo. Mira, dile, ¿te quieres meter en algo? Métete a YouTube y ve los videos de Psique Soma Nutrimed. Sí, claro. Métete al gimnasio, métete ahí en cosas que realmente valen la pena, ¿no? Así es. Y que les van a dejar un aprendizaje a todos, ¿no? Así es. Así es. Chicos, pues un Pues, placer un placer. que me hayan Sí, visto sí. verdaderamente. El placer fue tuyo. Me la voy a cobrar, me la voy a cobrar. Cuídense mucho. Voy a defender a Roger que no está aquí. Ay, por favor, ya no va a venir, no va a venir. Sí, Sí, no la va a próxima venir. semana, aquí va a estar, verán. Cuídense mucho, amigos. Acuérdense de ponerse bloqueador solar, hidratarse y de no confiar en los psicólogos y los nutriólogos y los médicos raros de TikTok. ¿Ok? Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana y Hasta la siguiente hasta semana. luego. Hasta luego, nos Bye. vemos.